Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, vamos a conversar esta hora con el licenciado Nilo González. Él representa a una de las personas que fue querellada por supuestos actos de terrorismo en las pasadas protestas. Buenos días, licenciado. Su posición, ¿no? Como representante legal de una de las personas que ha sido querellada por la situación. ¿Cuál sería el primer argumento en su defensa? Gracias, amigos Radio Escucha, amigos televidentes y todas las personas que van a ver esta entrevista. Me pareció no haberte escuchado bien. ¿Cuál fue el delito que tú me mencionaste, Enrique? Terrorismo, ¿no fue? He entendido que fue acto de terrorismo el haber retenido a las personas por más de un mes en Tierras Altas. Me corrige si Exactamente. estoy equivocado. No, usted está totalmente lo correcto, pues yo quise hacer énfasis precisamente en eso, porque yo desconozco y me voy a pedir disculpas si de repente pudiera sonar un tanto sarcástico, pero uno como abogado tiene que ser objetivo. Tú no puedes responder al querer de una persona o al sentimiento que puedas estar demostrando en un momento dado. Los actos de terrorismo, de acuerdo a lo que se llama el artículo 294, están claramente tipificados. Y yo sí estoy curioso, Enrique, por ver cómo va a ser el querellante quien ayer en el foro que veía la entrevista, le decía que cada una de las personas que participaban de esos hechos tenían el derecho a participar y a demostrar que no había cometido ese delito. Yo se lo tengo que decir públicamente, pareciera que el colega desconoce normativas de derecho penal y de derecho procesal penal porque la carga de la prueba le corresponde a él. Es a él, el Ministerio Público, a quien le corresponde demostrar que ese delito ocurrió, Enrique. Yo quisiera ver cómo van a lograr demostrar la ocurrencia del artículo 294. Pero igual, nosotros vamos a participar en la defensa de lo mismo, viendo a ver qué traen ellos, como decimos en buen español. ¿Usted ha argumentado o presentado alguna molestia por el decreto o el comunicado que ha emitido la alcaldía de Tierras Altas referente a la forma en que se deben organizar las protestas? Mira, no es una molestia, Enrique. Te explico y también se le explico al pueblo panameño en términos generales. Las cosas malas pasan porque las personas buenas vemos lo que está pasando y no decimos nada. Y siempre he señalado en todos los videos que he hecho, tratando de educar al pueblo, que la ignorancia es el peor de los males de la humanidad. Los funcionarios públicos que no son abogados tienen asesores, personas que en teoría son expertos en una materia que te deben orientar sobre la forma correcta de hacer las cosas, Enrique. Y solamente de leer ese documento, el decreto, que ya es de conocimiento público, ese decreto no solamente va en contra de la Constitución, que aparte de eso, también va en contra de normativas y estos documentos que son emanados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establecen estándares que deben seguir los estados para la protección del derecho a protesta. Claro, Enrique y amigos Radio Escucha, el derecho a la protesta forma parte de los derechos a la libertad de expresión, la misma libertad de expresión que protege a los periodistas, Enrique. Entonces, es evidente que quien lo asesoró no conoce derechos ni derechos Ahora, humanos. pero es que, ¿cuál es la molestia? Porque sí, la ley establece que se debe comunicar la protesta. Está establecido, dice, es claro y no está sujeta a permiso. O sea, no es que tienen que pedir permiso, pero sí se debe informar de que se va a realizar algún tipo de protesta pacífica a la autoridad y que no debe la misma perturbar la paz y la tranquilidad. Enrique, por eso te decía, ¿Qué dentro del dice el documento... artículo? Porque yo lo que leía era que tenían que informar, no pedir permiso. ¿En qué El radica decreto dice una cosa, sí, la porque inconsistencia según usted de lo hecho por el alcalde? no es inconsistencia. Es el respeto a normativas internacionales, normativas convencionales. Panamá forma parte de la Organización de Estados Americanos. Panamá respeta las normas de derecho internacional y ya dentro de la misma protesta, en estos días que pasaron, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo los llamados de atención pertinentes referentes a las violaciones a los derechos humanos de las personas que estaban protestando. ¿Por qué? Sí, Porque ya se estableció claramente que el derecho a la protesta, te lo reitero, es el sí. derecho que debe ser protegido y por increíble que te suene, Enrique, en la Dígame. relatoría que se estableció, se dice claramente que argumentar la afectación de los derechos de otros dentro del marco de una protesta no debe ser utilizado para tratar de desvirtuar
o afectar la protesta en sí. Me parece quizás, y es una precisión muy personal, no como abogado, que el documento es un tanto exagerado, pero ese documento no lo elaboré yo. Ese documento fue elaborado por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la Sí. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Sí, mire que inclusive en esa Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 15, se lo voy a leer textual, dice, se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática e interés de la seguridad nacional, de la seguridad o el orden públicos, o para proteger la salud o la moral pública o derechos o libertades de los demás. ¿Sí? Se entiende el derecho ¿Correcto? a la protesta, pero lo que los querellan y en su testimonio alegaban de que se cobraba dinero para poder pasar, personas que no eran autoridades pedían cédula, identificación, cuando eso ni siquiera es una, y que la policía nos ha violentado durante muchos años, el tema de mostrar o entregar la cédula y de tener acceso a información judicial. Un grupo de estas personas que se reúnen en tierras altas, hay videos, testimonios, declaraciones de que le pedían documentación, que no se les permitió, y usted hablaba de que no se puede, que no se justificaba que perdieran los derechos los demás, pero hablamos de personas que no pudieron trabajar, personas que perdieron citas médicas, y a mí lo que me llamaba la atención, y se lo digo sí a título personal, era ver el video de personas que pedían cédula, licencia y tomaban la placa. Déjame aclararte, ¿Cómo Enrique. está todo Sí, eso, licenciado? Sí, ¿cómo no? déjame aclararte una cosa. No es mi postura. Yo simplemente estoy indicando que Ajá, es ya el pronunciamiento que se estableció a través de este documento. sí. No fui yo el que lo estableció, fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, es que este Porque desde artículo ese también está en momento, en la comisión, en esa convención. sí, te lo aclaro. O sea, yo puedo quizás, como ser humano, entender que es hasta cierto punto exagerado el documento, pero son estándares que cada estado debe seguir. Esa es una. Dos, si eso es referente al punto que mencionaba sobre si se cobraban supuestos peajes o no Ujú, se cobraba peaje. Creo que en la ciudad de Panamá escuché un caso sobre dos personas que fueron judicializadas por este tipo de actividad. Pero ujú, también parecieran olvidar las personas que el Código Penal establece claramente las figuras delictivas. Si hacer eso constituye un delito, se debieron presentar las denuncias respectivas ante las instancias que correspondieran, porque el Ministerio Público, independientemente a las protestas, ha iniciado procesos penales. Estemos de acuerdo o no, ellos lo han iniciado, algunos por cuenta propia, algunos por querella, y el punto es el mismo, pero no se han presentado denuncias sobre eso. Me menciono, también si a eso vamos, lastimosamente en este caso de las tierras altas tiene un problema más serio aún, porque muchas de ujú. estas causas son causas administrativas que deben ventilarse ante instancias, llámese el juzgado de paz, llámese la alcaldía, pero ¿cómo pueden sentirse las personas que protestaban en las comunidades de tierras altas cuando personalmente, yo también lo vi, fue de conocimiento público, vimos al Ujú. señor alcalde tirándole piedras a los manifestantes? Y esto es vergonzoso desde todo punto de vista, amigo Enrique. ¿Por qué? Ujú. Porque el señor alcalde ya estaba llamado como primera autoridad de ese sector a guardar Ujú. el orden, es correcto, pero él no podía participar de ninguna manera. Esto es una vergüenza y evidentemente también le reitero, o sea, las circunstancias que pasó fueron inéditas, Enrique. Nunca en la Sí. historia de la República de Panamá se había dado una situación de esta naturaleza. Ujú. Quizás entendamos la frustración de muchos, yo también la viví, porque yo vivo en una comunidad que quedó totalmente aislada, pero no puedo desconocer el hecho de que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la forma de protesta, inclusive el bloqueo de calle, es una forma reconocida, no admitida, es una forma reconocida por ese documento como una forma de protestar cuando se emiten actos de gobierno contra los cuales las personas en su gran mayoría no tienen la oportunidad de protestar ni de accesar a medios de comunicación como el que estamos en este momento para manifestar su desagrado, su enojo por decisiones gubernamentales, Enrique. Entonces, ¿cómo Pero mire, hacer? pero esa misma comisión era lo que leía. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática y en el interés de la seguridad nacional y del orden público. Leyendo esto, me voy al artículo 38 de la Constitución, que establece también que sí existe el derecho a reunirse, pero de forma pacífica, y que está sujeto a permisos también. O sea, en este artículo que tengo yo aquí en la Constitución, habla de eso y dice la autoridad puede tomar medidas de policía para prevenir abusos en el ejercicio de este derecho. ¿Cómo se establece el abuso? ¿Cómo establecemos un límite del abuso? ¿O cómo quienes denunciaron podrían decir
es que estaban abusando porque no pude ir al médico, porque no pude generar ingresos, porque no pude trabajar. Y usted me hablaba un poco de que no se podía justificar o que no se podía protestar porque violentaba el derecho de otros. Entonces, eh, ¿cómo concluimos en esta lucha que al final termina en una serie de violación de derechos humanos? ¿Cómo interpretamos la convención de estos derechos? Eh, Cada quien la lee entonces según interpreto por la parte No, querellante y de que la no, no. defensa cada quien lee el pedazo que más le conviene. No, no creo que la querella la haya leído, porque si la habría leído no habría presentado una querella de esa naturaleza. Y te aclaro, en los hechos es Dígame. una querella bastante escueta para hacer una querella contra 21 personas. Creo que es una querella que no llega ni a 10 páginas de salida del informe, primero que nada. Sí, Segundo, lo reitero, dentro de esas recomendaciones que establece, esa relatoría establece y se señala que no se puede argumentar que se están afectando derechos de otra persona. Enrique, te lo acabo de señalar. Quizás a mí como ser humano me parezca que esa relatoría es un tanto exagerada, pero son estándares que deben cumplirse. El problema es el siguiente. o sea, que ahí no aplica donde empieza tu derecho, termina el mío, donde Yo creo, termina el Benito tuyo, empieza Juárez, el mío. No, no aplica. Enrique, yo creo en Benito Juárez, te lo aclaro, o sea, no estamos lejos de la realidad. Anoche Ah, conversaba con un decano de una facultad de Derecho, porque sí, esto que ha ocurrido, evidentemente, al decirlo, que jamás había pasado en la historia de la humanidad, en la historia aquí, patria, por decirlo de esta sí, manera, nos obliga a tomar disposiciones. ¿Por qué? Porque la primera autoridad de un distrito era el llamado a establecer el orden en su distrito. Pero ¿cómo podía el distrito de Tierra Alta hacer un llamado al orden cuando tú veías al alcalde tirando piedras? Entonces, evidentemente, o sea, las autoridades tienen que jugar su rol, no ser unos civiles más. Habían mecanismos legales para tratar de minimizar los efectos de que eso estuviera pasando. Y te lo adelanto, ¿por qué? Porque hace 2 días se dio una audiencia aquí donde estuvieron judicializando a 8 personas que en el sector del río Rizacua estaban participando de esta protesta, y la policía señaló que actuó en base a una nota que le giró el alcalde del distrito de David para que reabriera la vía y tratara de restablecer el orden. Y eso fue lo que hizo la Policía Nacional en ese lugar el día 27, amanecer 28 de este mismo año. Entonces la pregunta es, ¿por qué el alcalde de David no tiene más poder que el alcalde de Tierras Altas? Tiene el mismo poder legal, las mismas herramientas legales. Y no es que la policía no estuviera en el área, porque vimos videos también donde la policía Timotines se presentó al lugar. O sea, tenías las herramientas, de hecho, que la Policía Nacional, porque es el garante de la paz y la seguridad social, y tenemos herramientas legales. Por eso fue que señalé y arremetí en el día de ayer contra el señor alcalde, porque si tú estás en un puesto en que tienes que decidir por el bienestar de todos, entonces, y no tienes un buen asesoramiento, ¿cómo esperas tú que se te llame autoridad cuando no sabes ejercer esa autoridad de la forma correcta y en apego a la Constitución y a la ley, Enrique? Ese es claro. el punto. Ahora, al final se dio un cierre, se dio un impacto económico y hay una afectación real. Hay videos donde sí, yo puedo coincidir con usted de que el alcalde, habían los videos de que participó de esos enfrentamientos y que inclusive aupaba. Eso es cierto. Pero también hay videos de personas reventando los vidrios de los carros, de personas desesperadas por salir, que tenían un mes que no podían atenderse en el médico. También hay videos de personas que, o sea, al final, sí, el alcalde puede caer incumplido y podemos, están los videos también, pero hombre, ¿en qué país estamos en que yo tengo que un ciudadano me va a pedir a mí licencia cuando ya sabemos que ni siquiera la Policía Nacional me va a pedir? O sea, a ellos nada más les faltaba tener Pelepolis. Entonces, Enrique, eso al final también hubo una mira, extralimitación también de quienes Enrique, manifestaban. Y no ¿qué sé, pasa? no podemos notificar algo malo con algo malo también. No, le No, yo pregunto, no estoy ¿no? justificando. Sí, yo te entiendo, Enrique, No, tu no, le punto, pero yo pregunto, no le estoy pregunto. justificando. O sea, yo entiendo tu punto, pero no estamos justificando. ¿Cuál es la diferencia? Que Ujú. quienes están aupando esta querella y estas acciones son personas con cierta clase de recursos económicos que les permite accesar a la justicia y a los medios de comunicación, porque así lo sabemos. Ya inclusive también la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio de aquí de Chiriquí salió señalando que ellos apoyan en todo sentido lo que está pasando, pero esto va más allá, Enrique. Esto Ujú. va más allá por una simple y sencilla razón. Los protestantes, en su gran mayoría pertenecientes a la etnia Nove, no solamente cerraron en Tierras Altas, cerraron Ujú. el sector de la Vuelta, el sector de San Juan, el sector de Silimín, San Félix, Renacimiento, PR Medios, y Tolé y Vigui.
argumentando, lógicamente, lo que todos queríamos, que no se aprobara y que se derogara o que se declarara inconstitucional el contrato. Pero el único lugar donde ha salido un gremio a acusar a personas de delitos inexistentes. Te voy a instar, Enrique, tiene allá en Panamá hay muchos penalistas, excelentes penalistas, para que tengan un análisis dogmático jurídico y vean la viabilidad de aplicar el tipo penal de terrorismo. Porque evidentemente es una locura, pero te voy a reitero, no voy a mencionar eso. Pero Sí. el único lugar donde se ha grupalmente solicitado el enjuiciamiento posterior a hechos relacionados con esto ha sido Volcán. Ahora yo te quiero hacer una pregunta porque es la realidad. Yo estoy señalando, vamos a enfrentarlo de la forma correcta, Claro. pero ¿qué pasaría si los hermanos de la comarca Nueve Bulé dejan de trabajar las tierras de esas mismas personas que están querellando? ¿Tú tienes idea del impacto que eso va a causar en lo que es la producción de alimentos a nivel del país? Entonces, esto que ha pasado nos va a Bueno, es que llamar a la... pasó. Esto que ha Ya lo pasado vimos porque pasó porque estaban cerrando la calle y no estaban trabajando. Así que sí, sí, tenemos más o menos una idea de lo que puede pasar en ese escenario. exactamente. Entonces, ¿a qué nos llama eso? A que Ujú. entendamos que todos formamos parte de una sociedad y que lastimosamente esto está como la parábola que decía acerca de unas hormigas en un frasco, que si las alteras, una se comen a la otra, pero nadie atacó al que alteró el frasco. El Estado panameño, esta administración gubernamental, ocasionó todo este desastre. Y lo peor es que seguimos trabajando en piloto automático, ya que evidentemente el señor presidente de la República no ha dicho ni esta boca mía, ni nadie ha dicho nada. No he visto, escúchame bien, no he visto salir a la palestra pública al señor John Dorheim, jefe de la Policía Nacional. No he visto salir al señor Juan Pino, que todo lo que están haciendo lo están haciendo bajo cuerda. ¿Y por qué lo digo esto? Porque el pueblo se enfrentó contra el pueblo protestando contra el gobierno. El señor alcalde, si mi memoria no me falla, forma parte del mismo colectivo político que está lógicamente administrando el Estado en este quinquenio, que es el PRD. Y evidentemente jamás iba a adoptar una postura en contra de su propio colectivo. Eso nos llama aún más a la reflexión, Enrique. Nosotros, te reitero, yo Sí, siento que el documento, siento que nadie, si yo tuviera una posición similar ante las pérdidas, ante la imposibilidad de salir, quizás yo también habría actuado de la misma manera, pero el que yo quiera o no actuar de una manera, Enrique, sí. no implica que yo para defender un delito o para que solicitar que se investigue un delito o para solicitar que se haga justicia, yo cometa otro delito. Yo simplemente estoy utilizando herramientas legales para defendernos ante lo que se ha señalado. Y reitero, ayer arremetimos contra esto porque Sí. si el señor alcalde, a través de sus asesores, hubiese buscado orientación concreta en cuanto al cómo redactar un documento de esa naturaleza, creo que no hubiera cometido esos errores jurídicos, porque evidentemente todos, no solamente el alcalde de Tierras Altas, todos los alcaldes del país son autoridades que ejercen también justicia administrativa y qué esperanza tiene la ciudadanía de que los alcaldes ejerzan una correcta justicia administrativa si están totalmente mal orientados en términos legales, Enrique. Nilo González, abogado, le reitero, cuando conversábamos ayer, las puertas siempre abiertas. Aquí en Radio Panamá somos independencia total garantizada. Usted respondió a una declaración que se dio el día de ayer y siempre aquí conversamos con todas las partes involucradas. Así que la Sí, invitación siempre cuando... Dígame. para finalizar, Enrique, dentro de ese marco de objetividad, la querella está cimentada en tres delitos, Enrique. El delito Ujú. de terrorismo, el delito de asociación ilícita y el delito de daños a la propiedad. Con respecto al delito de daños a la propiedad, creo que vi un vehículo tipo reo, un vehículo americano de carga que lo vi bastante destruido. En cuanto al delito de asociación ilícita, yo nuevamente insto para que se instruyan. Ya se han sentado 1000 precedentes sobre los requisitos de la asociación ilícita. Debe ser permanente. En este caso fue algo accidental y motivado únicamente en función de la protesta, así que eso no tiene ningún asidero. Y en cuanto al delito de terrorismo, hay verbos rectores: proporcionar, gestionar o conseguir recursos financieros activos para financiar el terrorismo. Así que bajo ese marco le quiero mandar el mensaje al señor querellante: doctor, prepárese y prepárese muy bien en derecho, porque acá en derecho hay un equipo legal, no solamente de este servidor, a la licenciada Cepeda, al licenciado Santa María, al licenciado Carcopri, hay muchos más acá en la provincia de Chiriquí esperando que conocemos perfectamente bien la norma, y si no la conocemos, vamos a estudiarla antes de cometer errores jurídicos que vayan a afectar a otras personas. Y a la comunidad de Tierra Alta nosotros no estamos en desacuerdo con la forma en que ustedes están tratando de ejercer su derecho, no. Estamos en desacuerdo con que se viole otro principio legal, Enrique, y es la presunción de inocencia, porque a través de los medios de comunicación
se han publicado nombres y fotografías de las personas y se le han señalado de terroristas. Sobre eso ya estamos entablando las acciones legales pertinentes porque a todos, a usted Enrique y a mí, nos alberga esa presión de inocencia constitucional y no se puede ir a los medios de comunicación a señalar nombres y rostros de personas que cometieron delitos. Bien pudiera yo señalar al señor alcalde que fue que ese día estuvo tirando piedras a las personas manifestantes y a él sí le aplica el 355. Recuérdate que el alcalde solamente puede hacer lo que la ley dice y no con los contextos legal que le diga al señor alcalde, usted puede salir a la calle a tirarle piedras a sus manifestantes, que de paso fueron sus votantes, Enrique. ¿Cómo no? Gracias, don Nilo González, licenciado, A la por la orden siempre. disposición.